Marcador. En 2 minutos llegamos a las 11, a las 10 en Canarias, siempre en directo en Radio Marca. Dentro de un ratito estaremos, como siempre, los jueves con nuestra sección de pádel, pero ahora os vamos a contar una historia que tiene como protagonista, seguro que involuntario, a uno de nuestros mejores deportistas en toda la historia, de todos los tiempos. Ha sido más de 500 veces internacional con la absoluta de voleibol. Es Rafa Pascual. Hola Rafa, muy buenas. Hola, buenas noches a ya todos. Te hemos escuchado en Radio Marca, te hemos escuchado que tu próximo objetivo es ser presidente de la Federación Española de Voleibol, pero estás encontrando problemas. Rafa, estás encontrando algunas dificultades que seguro que no esperabas. ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Bueno, que no esperábamos en un principio, sí, por un poco el histórico, ¿no? De las elecciones y de cómo, digamos, un poquito al principio, que ya sabéis que impugnamos un poco el censo. Sí. Empezamos por ahí impugnando el censo, pero el número de personas que a mi entender y al entender del equipo de la candidatura, yo creo que un poquito generalizado, pues era un número ínfimo de participación, ¿no? Entonces, pues bueno, para una elección de un presidente, pues evidentemente de la forma democrática, pues lo ideal es que participe el mayor número de personas que entren en el censo y que participen en esta votación, ¿no? ¿Y eso quién lo decidía, Rafa? Bueno, esto lo decidían, esto cuando hablamos, ya lo explicamos también en su momento, sí. Pues son 2 años, se requiere para poder votar, pues 2 años que estés con licencia o inscrito 2 años antes, los 2 años anteriores al proceso electoral. Entonces, pues bueno, esos 2 años pues varían, podían haber sido, pues en este caso, el 14-15, 15-16 y fue pues 15-16, 16-17. ¿Esto qué implica? Pues que la gran mayoría de los números de los equipos no estaban todavía inscritos y entonces no podían participar de estas elecciones. Hablo así, hay muchísimas palabras raras, hay muchísima dificultad en esto, e intento ser claro y bueno, y si cometo algún error hablando sobre el tema de las elecciones, intento que la gente me entienda, digamos, ¿no? Porque, bueno, todas las demás palabras, pues, a nivel son demasiado de abogados y políticas, ¿no? Sí, mejor, te lo agradezco. Ahora el problema surge con el voto por correo, ¿no? Sí, señor. Ahora mismo el voto por correo, hay una participación, hemos conseguido que haya una participación, porque en eso sí que es verdad que estamos bien contentos, que creo que esta candidatura, por lo menos, si no llega, como digo, a buen fin, que no quiero hablar de esto, porque yo creo que va a ser así, dado evidentemente esta numerosa y esta participación que ha habido por voto por correo, pues estamos encontrando muchísima dificultad, porque vemos que a consecuencia de que la Federación Española no ha inscrito este acuerdo con correos para realizar ese voto y ha puesto unas normas y ha hecho que digamos que ese voto por correo sea lo más secreto y lo más confidencial y lo más directo posible, pues al final nos encontramos que ha ido gente pues a votar y pues sin identificarse, sin presentar el carnet de identidad, sin las garantías, y no nos están ofreciendo las garantías de que ese voto por correo pues sea todo lo legal que tiene que ser en una democracia, ¿no? ¿Y esos votos serían válidos? Pues esos votos, nosotros hemos impugnado este voto por correo, se nos dice desde la Junta que se desestima. Nosotros vamos a presentar de nuevo otro recurso frente al TAT. ¿Por qué? Porque nos reconoce en esa desestimación de que no ha habido ese protocolo, o sea, que no se ha seguido ese protocolo, no se ha seguido ese convenio con correos. El Consejo Superior de Deportes, como ese ya no tenía ese convenio hecho, pues evidentemente habló que las federaciones, cada una de las federaciones que se presentaran a las elecciones y que estuvieran en elecciones, tendrían que llegar a un acuerdo con correos directamente para garantizar que ese voto pues fuera, como vuelvo a repetir, pues un voto evidentemente democrático y un voto totalmente confidencial, y garantizar pues a todos los votantes que ese pues era evidentemente un voto hecho y un voto correcto. O sea, ¿qué ha pasado? Pues como se han presentado muchísima gente a correos y no hay un protocolo a seguir, y evidentemente la gente de correos, pues los trabajadores de correos, normal, pues han llevado el protocolo normal de una carta certificada.
una carta certificada que en ese momento, pues nada más que poniendo, digamos, el remitente el nombre, pues no tiene ni que garantizar quién lo está haciendo, ni de qué manera, ni si lo que está haciendo es votar o sencillamente mandar una o varias cartas a ese destino donde luego se van a recoger como votos, y realmente pues una carta certificada, pues seamos claros, no es un voto, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con todas estas dificultades y se ha pedido esa nulidad por el voto por correo. De momento pues vamos a esperar, vamos a recurrir otra vez frente al TAT y vamos a ver qué nos dice. De momento están las elecciones así, esto no es lo que esperábamos, sinceramente. Creo que hemos hecho un trabajo importantísimo, hemos dejado al voleibol español pues que libre de ese voto. No muchísimas veces ha pasado, porque también hemos tenido pues bueno muchos comentarios de jugadores, muchos comentarios de entrenadores, porque hay presiones, pero bueno, con eso contábamos, cada uno está haciendo su guerra como puede, y nosotros de esta candidatura lo único que estamos pidiendo es que la gente vote democráticamente, vote libre, y que decidan el futuro de nuestro voleibol, ¿no? Y yo creo que al final va a ser así, se va a votar por ese cambio, pero evidentemente tenemos que hacer pues claro y hacia la gente que está votando, y yo creo que defenderlos, ¿no? Defender de que no ha sido y que no se está haciendo ese voto de la manera que tenía que ser. O sea, Rafa, para que nos entendamos, tú denuncias que hay una manipulación del voto por correo. Exactamente, llegamos a esa conclusión. Que se haga o que no se haya hecho no es suficiente respuesta o que sean casos aislados no es suficiente respuesta para nosotros, porque yo creo que el caso de una persona es igual que el caso de 1 millón o de millones, ¿no? Si no garantizamos el voto de una sola persona, es lo mismo que si no lo hacemos para todos, o para los millones de personas, o los millones en este caso de españoles, o los millones de jugadores de voleibol, o de las personas censadas para esta candidatura, ¿no? Pero esa manipulación la está realizando el actual presidente, actual. Vamos a ver, esto es Agustín Martín, ¿no? Una junta, esto es la Federación Española, la responsabilidad la tiene absoluta, evidentemente, esa junta de la Federación Española, que es la que tenía que haber firmado ese convenio, en la que se reconoce, como vuelvo a repetir, de la contestación y la desestimación del primer recurso, se reconoce que no se ha presentado ese convenio y no se ha llegado a ese convenio con Correos, por lo que significa que evidentemente no se puede garantizar, y que la gente de Correos pues actúa de la mejor manera profesional que tiene, pero sin ser conocedor de que lo que están haciendo en esos momentos esas personas del vóley es votar en unas elecciones, ¿no? Digamos que se están mandando cartas certificadas que no son votos. Entonces, esa manipulación, pues igual puede llegar cualquiera, igual que puede meter un voto, puede votar por otra persona, igual que puede votar por 1000 personas en una carta y mandarla a ese apartado de Correos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente Correos está actuando sin un protocolo, ¿no? Pero ¿y eso te puede perjudicar? ¿Por qué? Es lo que no entiendo, lo que no me queda claro, Rafa. Bueno, ¿por qué te perjudica? Pues nos perjudica porque evidentemente... Simplemente porque no es justo. Sí, primero porque no es justo, hay que defenderlo, porque es verdad que nosotros tenemos un gran número de personas que hemos, convencido de que hay que votar. Desde aquí vuelvo a decir a la gente que todavía tenemos el día 15 en nuestra Federación Española en Madrid el voto presencial, y desde aquí les animo para que sigan votando, que sigan participando, porque lo que necesitamos realmente es que el voleibol decida quién tiene que estar en esa presidencia, y hemos conseguido que participe mucha gente, pero para que luego esa gente tenga las garantías suficientes de que ese esfuerzo, ese voto y esa opinión y ese granito de arena que está aportando para una parte o para otra, ¿no? Porque evidentemente no todos los que van a votar por esa candidatura de Rafa Pascual, pero también los demás tienen que tener una garantía de que su voto es un voto real y que va a llegar a su nombre y va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros pudiéramos ir a recoger votos por todo Madrid, si no necesitáramos, o por cualquier comunidad de España, no necesitáramos el carnet de identidad, ni necesitáramos ser presentes en el voto como tiene que ser democráticamente, se tiene que identificar a cada una de las personas que vota, pues evidentemente cualquier persona puede llegar con distintos votos y mandarlos a ese apartado de Correos, ¿no? Y
y bueno, pues eso es lo que nos hemos encontrado. Hemos sido, son los mensajes que hemos recogido en nuestra candidatura, grandes dificultades a votar, cobros de cartas no tiene nada que ver, a una persona cobraba pagaban 8 euros, otra persona 2 euros, otro pagaba por el voto, o sea, al final no hay control ninguno de este voto, que es lo que nosotros estamos denunciando. Estoy leyendo palabras de Agustín Martín y, entre otras cosas, Rafa dice que tú estás vendiendo una imagen de desunión en el voleibol español que no es real. Tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, yo no solo contestar a Agustín, nos conocemos hace muchísimos años, no he querido entrar nunca jamás en una pelea, digamos, en personal, porque creo que lo que está pasando en el voleibol, yo creo que somos conscientes todos, de toda la gente del vóley, todo el deporte nacional, todos los medios de educación también, yo creo que lo sabéis. Nosotros hablamos y hemos hablado de voleibol durante muchísimos años, cosa que ahora en estos últimos años pues no se hace. No tengo que volver a hablar del porqué de esa desunión, no. Lo que pasa es que es muy fácil, digamos, manejar un grupo pequeño de personas y controlar un grupo grande, ¿no? O sea, con un grupo pequeño es más fácil tomar decisiones, con un grupo pequeño es más fácil dirigir, y yo creo que el voleibol lo que se necesita es opiniones, lo que se necesita es oposición, lo que se necesita son ideas, lo que se necesita es que participe realmente el voleibol de las soluciones de nuestro deporte, ¿no? Que es lo que yo quiero hacer, unir, crear más gente que participe en nuestro deporte y no que lo dirija un grupo pequeño de personas a su antojo. Rafa, ¿está herido ahora mismo el voleibol español? Está herido, y yo creo que yo tomemos la decisión desde la candidatura, y yo personalmente que creo que está herido, y que si lo dejamos 4 años más, yo no diría que va a morir, porque es un deporte, estamos hablando del tercer deporte del mundo, y hay muchísima gente que trabaja más allá de lo que es la política, de lo que es las federaciones. Tenemos muchísima gente que desde los clubes y desde la base, desde los colegios, están trabajando durísimo para mantener este deporte siempre vivo, y evidentemente contando con esa gente, pues tenemos la garantía que nuestro deporte evidentemente está sufriendo mucho, pero que no llegue digamos a ese fin. Pero es verdad que muchas veces nos hemos planteado que está herido, y está herido grave. Por eso creo que ahora mismo la gran mayoría del deporte, tanto esas personas que están trabajando desde abajo, desde la base, piden ayuda, y yo creo que esa ayuda tiene que llegar desde la Federación Española. Durante todos estos años no ha sido así, y yo espero que nos den esa oportunidad a nosotros para poder tenderles la mano y trabajar codo a codo con todas las personas que quieren que este voleibol cambie. ¿Y tú crees que con Agustín Martín 4 años más no solo no se iba a recuperar, sino que iba a empeorar ese diagnóstico? Es que nosotros hablamos de empeorar, lo que hablamos es que seguimos estando así. Yo muchísimas veces, de las contestaciones que he recibido de su gente, o de la gente que piensa que Agustín tendría que seguir en la presidencia, las contestaciones son, es continuismo, es seguir así. Yo creo que si nosotros estamos parados, los demás nos adelantan, ¿no? Entonces no es que decir que nos vamos a ir a la fosa o cada vez vamos más abajo, es que los demás están trabajando para estar mejor, ¿no? Y ahora mismo hay federaciones, deportes, que nos están dando de verdad una lección de cómo se tiene que hacer incluso en momentos de crisis, ¿no? Es verdad que la crisis ha azotado a todos los deportes, pero parece que al voleibol le ha breado, ¿eh? El voleibol también va, si nos ponemos a hablar de resultados, si nos ponemos a hablar de equipos nacionales y de ligas y de clubes, pues evidentemente está a la vista de todos. Esto no es una cosa mía, ¿no? Nosotros con el equipo nacional, los últimos Juegos Olímpicos fueron en Sydney, que tuve la suerte yo de participar también, y fue justo cuando el señor Agustín entró como presidente. Desde entonces el equipo y el voleibol indoor nos ha vuelto a clasificar para unos Juegos Olímpicos. Tenemos la suerte de que tenemos 2 parejas trabajadoras que han luchado a morir por ese vóley playa, y seguimos viendo voleibol en los Juegos Olímpicos. Ese voleibol se llama vóley playa, y forma parte 4 personas que se han dejado la piel con sus entrenadores para llegar a esos eventos y a mantener todavía vivo, digamos, nuestro vóley, ¿no? Pero lo que es el general del voleibol también, pues ya lo veis, y ya os lo digo, o sea, en los resultados está, ¿no? El equipo nacional ha bajado ya, claro, desde el puesto 6 en la Federación Internacional hasta prácticamente casi el 40, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que si hablamos de resultados y hablamos de resultados deportivos, creo que no hay duda ninguna que se necesita ese cambio. ¿Y tú estarías dispuesto a hablar con Agustín Martín? Yo no tengo ningún problema, ni él tampoco ha tenido ningún problema a hablar conmigo nunca. Nosotros no hemos hablado de voleibol, porque sabe perfectamente él que yo no comparto sus ideas.
Yo soy una persona que lucho y que creo que el equipo nacional es importantísimo, que las competiciones internacionales son importantísimas, que las relaciones tanto nacionales o internacionales son importantísimas, pero evidentemente para hacer esas relaciones luego hay que mantenerse y hay que mantenerlas y dar una imagen de trabajo dentro de la federación donde él está trabajando, ¿no? Y creo que durante estos años, pues sí, él ha intentado hacer, pero no ha dado esa credibilidad y esas garantías suficientes a nivel nacional y internacional para poder conseguir cosas. De hecho, son 16 años sin recursos en la selección, a no ser que el apoyo de las instituciones, y no hemos visto grandes sponsors, sino esporádicos, o manteniendo, como ahora mismo, por ejemplo, en el Pequebol Kinder, digamos que ayudas esporádicas, pero no ayudas externas suficientes como para poder dar otro empujón a nuestro deporte y devolverlo al nivel donde estaba. Pero, Rafa, hablando claro, entonces, ¿tú crees que Agustín Martín ha sido un mal, regular, buen presidente? Si hablamos deportivamente, yo lo considero un presidente pasivo, me refiero. Creo que tiene ideas conformistas y creo que la federación lleva ya tiempo con sus ideas conformistas. Estamos con un voleibol y es lo que yo recojo de mis entrevistas, recojo esa conformidad, ese continuismo, esto es lo que hay, y a mí eso pues no va conmigo ni con mi personalidad. La lucha continua de intentar mejorar para mí es lo más importante, y creo que él hace todo lo contrario. Se mantiene y quiere seguir en esa idea de mantener el deporte, aunque sea pequeño, manteniéndolo en una línea normal, sin sueños, sin querer crecer, sin querer llegar a objetivos importantes, aunque con eso cueste pues más trabajo, más inversión y evidentemente pues más compromiso con todo el mundo. ¿Tú te sentarías en Radio Marca con Agustín Martín, Rafa? Por supuesto, ¿Sí? no tengo ningún problema para sentarme con Agustín. Evidentemente somos dos personas, yo creo que hablando de dos formas totalmente distintas. Yo soy un deportista, él es una persona que creo que se cataloga gestor, él se cataloga buen gestor. Para mí gestionar es otra cosa. Gestionar es intentar con los pocos recursos que tengo conseguir más, y si no, buscar recursos para conseguir más. La cuestión de él es pues conformarse con lo que hay y mantener la federación en un estatus digamos pasivo, y bueno, pues eso, cada uno tiene una idea de la gestión totalmente distinta, ¿no? Pues seguiremos hablando, Rafa, porque me parece interesante tus ideas, y sobre todo es verdad que me parece muy denunciable que en un proceso electoral democrático, haya estas deficiencias, mínimas garantías en el voto por correo, que tantas veces han dado que hablar en otros equipos, en otras elecciones y en otros deportes. Así que, Rafa, estamos en contacto y la semana que viene volvemos a hablar, ¿vale? Si te parece. Muchísimas gracias, cuando queráis. Un abrazo fuerte, Rafa. Un abrazo. Rafa Pascual, es el voleibol, que es así. 11:15, hora antes en Canarias, vamos con nuestro pádel de todos los jueves.